Soy Pablo Escobar, no soy colombiano, soy mexicano. Ya no creo que haga mucha diferencia. Ya 15 años acá en Chile. No sé si tan chileno como los porotos, pero sí bastante chileno, ¿no? Además oigan, 15 años, de más que si no me gustara ya me hubiera ido, ¿no? Entonces me encanta, así que, y especialmente todo el tema de los chilenismos, y cada que puedo los utilizo porque es una cosa muy rica también en el tema del lenguaje. Bueno, el día de hoy entonces lo que les voy a presentar es este tema acerca de, más allá de la visión simple de lectura, que hace referencia a uno de los modelos que efectivamente también más influyentes con respecto a cómo explicamos el desarrollo de la lectura, y muy especialmente también entonces en la relación que pueden tener las funciones ejecutivas, las cuales también voy a hablar bastante al detalle, con respecto al desarrollo de la comprensión lectora, ¿no? Comprensión lectora que además, pues bueno, pues claramente todos tenemos bastante conocimiento con respecto a las dificultades que experimentan nuestros estudiantes con respecto a ella, ¿no? Lamentablemente es cierto, cada que aparecen estos datos censales de evaluaciones con respecto a cuál es el nivel de competencia de la comprensión lectora de los estudiantes, pues nos encontramos con bastantes dificultades, ¿no? Entre un 36 a un poco más del 40% de estudiantes que no son capaces de realmente poder comprender lo que están leyendo, ¿cierto? Entonces, las dificultades en la comprensión lectora es algo con lo cual nosotros tenemos que estar lidiando, y eventualmente también tratar de entender cómo es que podemos optimizar ese proceso, ¿no? O sea, la comprensión lectora, para poder comprender un texto, pues necesitamos de múltiples pasos o componentes previos, ¿cierto? Antes de que yo pueda comprender algo escrito, pues necesito decodificarlo, ¿verdad? Y en ocasiones, bueno, no basta solamente con decodificar, ¿no? El aprender a establecer las relaciones grafema-fonema, claramente inicia de manera muy importante este proceso lector, pero claramente decodificar, pues no es necesariamente comprender, ¿cierto? O sea, en este sentido, yo siempre digo que la decodificación es a la lectura como la plata a la felicidad, ¿no? Es cierto, sí, no, o sea, es cierto, ¿no? La plata no hace la felicidad, pero ¿a cómo te ayuda, no? Entonces, sí, y sobre todo los que no tenemos, claramente lo entendemos, ¿cierto? Pero entonces lo que ocurre, claro, ¿no? Decodificar no es comprender, pero claramente cómo puede ayudar precisamente a comenzar entonces ese camino, ¿no? Pero también, como muchos de ustedes saben, no basta solamente con el decodificar con una precisión, también lo tenemos que hacer entonces con fluidez, porque pues simplemente puede pasar como imagínense, ¿no? Yo puedo tener un nivel muy básico de comprensión lectora en la cual yo sea capaz de decodificar y reconocer el significado de una palabra, pero si no lo hago de una manera rápida, con fluidez, pues simplemente voy a tener dificultades en la vida cotidiana, ¿no? Y no todavía, por ejemplo, como lo que voy a hablar más adelante con respecto a la memoria de trabajo, sino cosas tan sencillas, ¿no? Si yo no tengo una velocidad, una fluidez en la decodificación, una cosa muy básica se me puede pasar la micro, ¿no? Ya no voy a ser capaz, por ejemplo, de estar leyendo, ¿cómo se llaman? Unos subtítulos en una película, ¿cierto? Entonces, claramente, no solamente necesitamos que los estudiantes sean capaces de decodificar con precisión, sino que además entonces lo hagan con rapidez. Porque además, cuando hay una rapidez, que a la base significaría que hay una automatización, pues esa automatización, nos decía un caballero de apellido Perfetti, Charles Perfetti, pues esta automatización en el proceso lector permite liberar recursos cognitivos que podemos ahora entonces utilizar para otras partes de este proceso, ¿cierto? Entonces, por eso va a ser muy importante esta decodificación, aunque también, y como lo vamos a ver más adelante, pues tampoco la fluidez en la decodificación va a bastar o va a ser suficiente para poder comprender lo que yo estoy leyendo, ¿cierto? En este sentido, entonces, el objetivo es que nosotros primero aprendamos a leer para luego, a partir de la lectura, poder aprender, ¿cierto? Y es entender a la comprensión en función entonces del aprendizaje. Yo comprendo entonces para aprender, ¿cierto? En este sentido, por ejemplo, uno de los modelos más influyentes que nos hablan acerca de cómo es que podemos nosotros explicar este proceso de la comprensión lectora, pues es este, que es el modelo simple, the simple view of reading se le llama en inglés, ¿sí? Algo así como la perspectiva, la mirada simple de la lectura, ¿no? Y este es un modelo bien interesante
porque este modelo lo que nos dice es que la comprensión lectora pues no es otra cosa más que el producto de la decodificación, que implica la habilidad de lectura de palabras, por la comprensión en el lenguaje oral, ¿cierto? Diría entonces este modelo, para poder comprender, yo necesito decodificación, habilidades al nivel entonces de la lectura de las palabras, pero además también necesito habilidades lingüísticas y muy especialmente entonces de esta comprensión oral, ¿cierto? Y entonces, bueno, este modelo lo que nos plantea es que si alguno de estos dos componentes no está adecuadamente desarrollado o participando, pues probablemente entonces no se va a dar este proceso de comprensión, ¿cierto? Y yo puedo tener entonces este estudiante que es capaz de leer como avión, ¿cierto? Decodifica con una precisión y una fluidez impresionante lo que le pongas, pero cuando después le preguntas, bueno, ¿y qué entendiste? Pues nada, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasó? Pues tenemos entonces este componente adecuado, pero una dificultad acá. O podemos tener otro estudiante, ¿no? Un estudiante típico con una dislexia, ¿cierto? En donde muy probablemente al nivel de la decodificación es donde va a estar en un compromiso fonológico la explicación de la dislexia, pero tiene esta adecuada comprensión oral, en las cuales en algunas ocasiones puede que sí comprenda lo que lee, pero en otras quizá vamos a encontrarnos con estas dificultades. Entonces, es un modelo bastante simple, muy básico, y que va a ser entonces pionero con respecto al desarrollo de otros modelos, ¿sí? La psicología de la lectura avanza, ¿cierto? Y a pesar de que se ha puesto bastante en entredicho, por decirlo de alguna manera, este modelo, siempre ha salido airoso. Seguimos considerando que es una base relevante para explicar la comprensión lectora, pero también vamos a ir sumando progresivamente algunos otros componentes, ¿cierto? Este es un modelo que continúa, que es el modelo de cuerda de Scarborough, es un modelo también bastante conocido y que si ustedes se dan cuenta de manera general también recupera los mismos componentes del modelo simple de la lectura, ¿cierto? Tenemos entonces un nivel relacionado con el reconocimiento de las palabras, en donde la decodificación va a jugar un papel muy importante. No menor se explicita el rol que tiene la conciencia fonológica como piedra entonces basal de todo el desarrollo lector, ¿cierto? Y no menor entonces el poder ser capaces de hacer este reconocimiento visual de las palabras, ¿cierto? Pensando en el origen de las teorías con respecto al desarrollo de la lectura, pudiéramos recordar a una mujer muy valiosa en este ámbito, Linnea Ehre. Linnea Ehre nos hablaba de el desarrollo de la lectura en términos de etapas, ¿no? Y Linnea Ehre decía que una etapa cúlmine del desarrollo del lector, pues era que el lector fuera capaz de reconocer las palabras en un golpe de vista, ¿cierto? Y son tantas veces que el lector se ha enfrentado con esta palabra que en un momento entonces ya no necesitas decodificarla, sino que automáticamente se reconoce. ¿Cómo logré esa automatización en el reconocimiento? A través entonces de la presentación continua y sostenida de esa palabra. Pura práctica, ¿ya? Pura práctica, ¿cierto? Entonces, bueno, tenemos este mismo nivel, ¿verdad? Que también nos estamos planteando el modelo simple de lectura. Tenemos este otro, ¿verdad? Que sería el de la comprensión del lenguaje, en donde no menor, por ejemplo, el conocimiento del vocabulario va a jugar un papel muy importante, ¿cierto? El conocimiento acerca de lo impreso, ¿verdad? Y que también va a ayudar bastante para la comprensión, ¿no? Cuando estamos pensando en el desarrollo de estrategias para favorecer la comprensión lectora, recuerden ustedes que algo muy importante en el contexto de la comprensión es la generación de las inferencias, ¿cierto? Pues en algunas ocasiones desde el mero título y saber en dónde está el título de un texto, pues te puede estar orientando con respecto a qué es lo posible que tú te vas a encontrar ahí, comenzando entonces a abonar este camino con respecto entonces a la generación de las inferencias. No menor y sobre todo, ¿verdad? Para lograr también una buena comprensión lectora, el conocimiento previo que uno pueda tener, ¿cierto? Porque insistimos, ¿no? Para poder comprender un texto, no basta tener estas habilidades al nivel de reconocimiento de palabras, fluidez y precisión, necesitamos también entonces de estos componentes. ¿Y qué dice entonces este modelo? Que a medida que vamos avanzando entonces en el desarrollo lector,
a medida que los niños, ¿verdad?, van cursando estos distintos grados escolares, a medida que también entonces van creciendo y generando más experiencias y niveles de desarrollo también cognitivo mayores, pues claramente entonces estas habilidades comienzan a interactuar de manera más compleja, pero al mismo tiempo también permitiéndonos un mayor conocimiento estratégico, automatización en estos procesos que nos permiten entonces una lectura más fluida, ¿cierto? Bueno, este es un modelo también entonces muy interesante, el modelo de cuerda de Scarborough. Sin embargo, y de manera más contemporánea, y podríamos decir relativamente bien reciente, ¿cierto? Tenemos un modelo que se llama el modelo interactivo de lectura. ¿Ya? Activo. El modelo activo de lectura propuesto por Duncan Cartwright, Nancy Cartwright, del 1921, imagínense. Bueno, fuera. No, hombre, imagínense que desde el 21 ya lo habíamos resuelto esto. No, 2021, ¿ya? Este es un modelo muy interesante porque, nuevamente, recupera la importancia que tiene el reconocimiento de las palabras y las habilidades de comprensión del lenguaje para la lectura, pero nos está hablando también de importantes habilidades más basales, ¿ya? Porque lo que plantea este modelo es que si bien es cierto necesitamos estos componentes, también hay otros procesos cognitivos más básicos que también van a permitir soportar esto. Y la idea entonces de este modelo es que no solamente pensemos en la importancia que tienen las habilidades de vocabulario, de comprensión oral, de decodificación, conciencia fonológica, sino que también entonces tenemos que comenzar a pensar en otros componentes que pueden ser también una clave para poder explicarnos por qué es que se da la comprensión lectora y muy especialmente también entonces entender por qué en algunos casos es que esta entonces no se da. Y muy especialmente entonces a este nivel de procesos de regulación activa, de autorregulación activa, pues bueno, está la motivación, está el compromiso, ¿verdad? Como importantes variables también emocionales que explican el éxito o también las dificultades en la lectura. Y muy especialmente la variable que yo estoy considerando y con la cual estoy trabajando son las funciones ejecutivas, ¿ya? Las funciones ejecutivas entonces ya en este modelo se convierten en habilidades basales que nos pueden estar entonces complementando y ampliando la perspectiva, ya realmente entonces no tan simple con respecto a cómo es que nosotros podemos entender el desarrollo lector. Entonces, efectivamente, para poder comprender un texto, pues necesitamos de montones de habilidades precursoras, ¿no? Necesitamos de nuestra conciencia fonológica, necesitamos de habilidades de principio alfabético, ¿verdad? El conocimiento de las letras, y las letras no solamente por su sonido, sino también entonces por su nombre, por ejemplo, ¿no? Habilidades como la velocidad de denominación, la fluidez, el vocabulario y la comprensión oral. Pero además, y como dice la palabra, más que palabras también, ¿no? La lectura y la comprensión es más que las palabras, es more than words. Es también otros procesos cognitivos que van a estar a la base y que entonces es muy interesante que pudiéramos nosotros comenzar a estudiarlos. Como les contaba entonces, a mí me interesa bastante estos procesos cognitivos subyacentes y muy especialmente esto que se llaman las funciones ejecutivas, ¿ya? Funciones ejecutivas que, a ver, es bien interesante porque alguien decía es que están de moda. Y sí, la verdad sí están de moda. Pero yo creo que, a ver, yo les voy a hacer una confidencia. Yo me acuerdo que cuando de chico me dijeron, ¿qué prefieren en la casa? ¿Internet o ir a Acapulco? ¿Ya? Sí, pues imagínense, así costaba el internet, ¿no? Entonces era lo mismo que ir a Acapulco, ¿no? Bueno, Acapulco lo teníamos a 3 horas. Y entonces dijeron los papás, ¿qué quieren? ¿Ir a Acapulco o quieren internet en la casa? Y nosotros dijimos, vámonos a Acapulco, porque el internet seguramente es una moda. Hace ya bastantes años, ¿cierto? Entonces, realmente más que las funciones ejecutivas como una moda, que además como funciones ejecutivas llevan también muchísimos años en el contexto de la psicología cognitiva, más bien a lo que podemos estar asistiendo es a un momento en el cual tenemos quizá los elementos metodológicos y los instrumentos que nos permiten evaluarlas de mejor manera y poder entender cuál es el papel que pueden tener para múltiples actividades, múltiples entonces aprendizajes, por ejemplo, ¿no? Una definición base de funciones ejecutivas pudiera ser este conjunto de procesos cognitivos que utilizamos cada vez que nosotros necesitamos llevar a cabo una tarea orientada entonces hacia una meta, ¿cierto?
cada que yo tengo que ejecutar una tarea orientada a una meta, necesitaré entonces de estas funciones ejecutivas que me permitan a mí, por ejemplo, planificar, ¿verdad? Organizar mi actividad, ¿cierto? Monitorizar si eso que yo estoy haciendo está funcionando o no para poder conseguir esa meta y además darme cuenta que si no está funcionando la estrategia orientada a esa meta, yo sea capaz de poderla cambiar, ¿cierto? Y piensen en la cantidad de actividades en la vida cotidiana que tenemos orientadas hacia metas, ¿no? Yo ahora vengo de dar clase, ¿verdad? Acá en la Universidad de los Andes, en la mañana, y yo sabía que tenía que estar acá a las 2:40 de la tarde, ¿cierto? Entonces, yo desde la mañana tengo que llevar a cabo una planificación, ¿no? Y termino mi clase a la 1 y tengo que estar entonces consciente del tiempo. ¿Cuánto me demoro de la Universidad de los Andes para acá? Oye, pero es la 1 de la mañana, 1:30 de la tarde, ¿no? Pues yo creo que un sanguchito, ¿no? ¿Y dónde me quedará de camino un sanguchito, no? Ah, pues ¿sabes qué? Me encontré, esto no es comercial, iba a decir un McDonald's. Debería patrocinarme. Y entonces, claro, me paso al McDonald's, ¿no? Pero entonces yo pensé en un McDonald's, ¿por qué? Porque seguramente me van a servir la comida rápido, ¿verdad? Porque yo lo que necesito es simplemente un sanguchito en lo que vengo a dar la conferencia, que ya terminando entonces la conferencia seguramente me voy a comer un chirlón, ¿no? Entonces, claro, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Yo estoy planificando, ¿cierto? Y si yo llego entonces a este restaurante y no me están sirviendo rápido, yo tengo que tomar una decisión, ¿cierto? El plan A no me está funcionando, necesito de un plan B. Es decir, una suficiente flexibilidad que me permita a mí entonces poder tomar una alternativa distinta, ¿cierto? Entonces, bueno, estas funciones ejecutivas, como este conjunto de procesos cognitivos que vamos a utilizar cada vez que nosotros llevamos a cabo una conducta orientada hacia una meta, como por ejemplo comprender un texto, pues va a tener distintos, dependiendo de los autores, pues distintos componentes, ¿sí? Yo personalmente adscribo al modelo de Adele Diamond, ¿ya? El modelo de Adele Diamond es uno de los modelos que hay con respecto a la explicación de las funciones ejecutivas. Ustedes pueden encontrar distintos modelos y también distintas funciones ejecutivas, ¿ya? Pero el modelo de Adele Diamond es un modelo tripartito, ¿ya? Ella considera que fundamentalmente hablamos de 3 grandes procesos cognitivos, ¿ya? La inhibición, la memoria de trabajo y la flexibilidad cognitiva, ¿ya? Este es un modelo muy interesante que además plantea que para que estas funciones ejecutivas se puedan desarrollar y a cabalidad, pues necesitamos también de una maduración, ¿sí? Las funciones ejecutivas no es algo que desde el inicio ya están completamente desarrolladas. Las funciones ejecutivas tienen un importante asiento en los lóbulos frontales, recuerden ustedes, esta área cortical que más tarda en madurar en los seres humanos y que además también es lo que nos hace la diferencia con otras especies animales. De ahí que entonces hacia más o menos finales de la adolescencia, esta área cortical está lo suficientemente madura para poder entonces mostrar este máximo funcionamiento de nuestra función ejecutiva. Cuento corto, si yo comparo entonces la función ejecutiva de un cabro de 18 con un niño de 6, muy probablemente la función ejecutiva del de 18 cualitativamente será mayor que la del niño de 6 y muy probablemente la del de 6 pues iba a ser mayor a la del niño de 3. ¿Ya? E incluso también en la guagua, porque también en las guaguas nosotros vamos a encontrar estas habilidades que también son precursoras de estas otras entonces funciones ejecutivas. ¿Qué es esto entonces de la inhibición? Lo que plantea entonces Adele Diamond es que estas funciones ejecutivas van a ser 3, ¿sí? Y la que primero necesita desarrollarse para que sobre ella se desarrollen las otras 2 es la inhibición. ¿Ya? Una capacidad de inhibición que podemos ver a distintos niveles, por ejemplo, la inhibición con respecto a distractores, ¿cierto? Ustedes en este momento, ¿verdad? Están atentamente escuchándome, por lo menos así se ve, ¿verdad? ¿Ya? Y si no es así, bueno, qué amables entonces son, ¿ya? Entonces, claro, ¿no? Ustedes están haciendo un esfuerzo, ¿cierto? Puede haber montones de distractores, ¿verdad? Pero ustedes pueden estar haciendo un esfuerzo en focalizar la atención en lo que yo les estoy diciendo, ¿cierto? Entonces, son capaces de inhibir los distractores del ambiente a favor de focalizarse en una tarea. También pueden ser capaces de inhibir los propios distractores internos, ¿no? Esta cosa cuando de repente yo puedo estar diciendo algo y de repente les recuerdo algo y ya se volaron, ¿no?
y como que ya se fueron para allá, ¿no? Yo les hablé de comida y, ay, sí, cierto, no he almorzado, chuta, y mañana qué voy a hacer de almorzar, ¿verdad? O sea, entonces, no, a ver, espérate, focalízate, que acuérdate que estás aquí, tienes que focalizarte, ¿cierto? Esa es también otra capacidad de inhibición. Y finalmente también una inhibición conductual muy importante es donde eventualmente cuando tú necesitas entonces inhibir un impulso. Recordar de algunos de ustedes, especialmente en psicología, esta experiencia clásica del famoso marshmallow test, ¿cierto? De estos niños que les dejan el marshmallow y que tienen que aguantarse las ganas de comérselo, ¿no? Entonces lo que tú tienes que hacer es inhibir ese impulso, ¿cierto? Esa conducta, ¿ya? Y no es de que está prohibido comerse el marshmallow, es que tienes que aguardar la gratificación, ¿cierto? Entonces también en la vida nosotros aprendemos bastante bien a inhibir determinadas conductas, no porque necesariamente estén prohibidas, sino porque hay otros momentos, espacios más idóneos en los cuales las podemos hacer, ¿cierto? Digo, no es el momento, pero imagínense, yo estuviera muy cansado y me encantaría, pero, ¿cómo se llama? Un bostezo de aquellos del león, ¿verdad? Obviamente yo no lo voy a hacer aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este no es el espacio, ¿verdad? Hay una imagen social que hay que cuidar, ¿verdad? Una frágil, con cierta fragilidad que hay que cuidar, ¿cierto? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues simplemente entonces se inhibe y no que esté prohibido. Cuando yo esté en la casa, ¿verdad? Y allá en mi intimidad seguramente lo voy a hacer, ¿cierto? Pero aquí no lo voy a hacer. Yo aprendo también entonces a inhibir ese impulso. Entonces, bueno, esta inhibición que puede ser a nivel cognitivo como también conductual, pues va a ser la piedra angular de desarrollo de estas funciones ejecutivas, ¿ya? Porque si el estudiante o si el niño entonces no es capaz de inhibir distractores o conductas, ustedes ya lo saben qué es lo que pasa en el contexto escolar, ¿cierto? A diferencia de aquel otro estudiante que sí es capaz de inhibir esos distractores externos, internos y conductuales, que claramente es el regalón, ¿no? ¿Cierto? Es muchísimo más fácil entonces poder aprender. Bueno, luego está la memoria de trabajo. Fíjense, la memoria de trabajo es bien interesante porque aunque se llama memoria, no es memoria, no forma parte de los sistemas de memoria, ¿ya? La memoria de trabajo como tal es una función ejecutiva. Básicamente consiste en, y que ese es el parentesco que tiene con los sistemas de memoria, en términos de retener información por breves periodos de tiempo. Pero no solamente retener la información, sino además manipular activamente esa información. Y es en esa diferencia en el que yo manipulo activamente esa información lo que hace la distinción con los sistemas de memoria. ¿Ya? Porque la memoria de trabajo no es solamente mantenerla, es mantenerla y manipularla. ¿Me explico? Y entonces, ¿qué es lo que ocurre, por ejemplo, cuando tenemos que llevar a cabo un cálculo aritmético? Y especialmente cuando implican estos cálculos que llevan reserva, pues bueno, yo estoy manipulando esa información y en consecuencia entonces yo lo que necesito es manipularla y cuando la utilizo simplemente entonces la desecho. Finalmente la flexibilidad cognitiva, y la flexibilidad cognitiva es esta función ejecutiva más compleja. Si nosotros ponemos a las tres, la más básica es la inhibición y no por ser la más básica es la menos importante, al contrario, es piedra fundacional. Luego, la memoria de trabajo y finalmente la flexibilidad. Un gran tema con las funciones ejecutivas es que en términos teóricos las podemos diferenciar, pero en la práctica están completamente entonces, ¿cómo se llama? Interrelacionadas entre ellas. La flexibilidad tiene que ver, por ejemplo, con que yo me dé cuenta de las claves que me da el entorno para yo poder regular mi propia conducta. A mí me acaban de decir que me quedan 10 minutos de charla, a mí me encantaría estar hablando media hora más. Ahora tengo yo entonces, a partir de esa retroalimentación, cambiar entonces mi conducta, hacer una nueva estrategia. Yo tengo que tener la flexibilidad para cambiar entonces mi estrategia. Cuando yo estoy llevando a cabo entonces, por ejemplo, una tarea lectora, yo necesito también una flexibilidad con respecto, por ejemplo, a comprender el significado que puede tener una palabra dentro de un determinado contexto u otro, ¿no? Por ejemplo, y ya hablando en general del rol de las funciones ejecutivas para el aprendizaje de la lectura, cuando yo estoy aprendiendo a decodificar, ¿cierto? Yo necesito entonces, por ejemplo, inhibir, y yo voy a decir el sonido de esta letra, ¿cierto? Su fonema, en la correspondencia grafema-fonema, cuando yo identifico esta letra y voy a decir que es la D o el sonido de la D, yo necesito inhibir el resto de sonidos que no corresponden. Adicionalmente, también yo necesito de la memoria de trabajo cuando estoy llevando a cabo, por ejemplo, una tarea de lectura de palabras, en las cuales estoy yo decodificando, ¿no? Y empiezo,
rosa, ¿cierto? Y después cuando yo soy capaz de decodificar y en mi memoria de trabajo sigo reverberando y manteniendo esa información fonológica para después entonces combinarla en una sola palabra. Y cuando yo leo aquí rosa y acá no leo perro, leo pero, necesito también de la suficiente flexibilidad cognitiva para entender que en algunos momentos aquí va a sonar como ro y acá va a sonar como ro. ¿Cierto? Entonces es la flexibilidad también para comprender los sonidos diferenciados que pueden tener algunas grafías en el contexto de las palabras. Claramente en el español no es tan complicado porque es un sistema ortográfico transparente. En el caso del inglés ahí sí es más complejo y claramente la flexibilidad debiera jugar un papel muy importante. En el caso de la comprensión lectora, ¿qué ocurre? Bueno, yo necesito inhibir distractores para poder comprender un texto, ¿cierto? Tanto internos como externos. Necesito de mi memoria de trabajo también para poder entonces, en lo que estoy decodificando y leyendo, ojalá con una adecuada fluidez, esta información que se me está transmitiendo en el texto, para que al final entonces yo logre hacer este panorama con respecto a toda esta información, ¿cierto? Necesito también monitorizar mi lectura. ¿En cuántas ocasiones no nos ha pasado que de repente nos dimos cuenta que nos seguimos de largo con el texto, realmente no estábamos comprendiendo y nos tenemos que regresar, ¿cierto? Hacer una relectura. Eso es gracias a la monitorización, que también es una importante función ejecutiva. Y finalmente, por ejemplo, la flexibilidad en términos de poder, por ejemplo, hacer un intercambio entre el componente fonológico y semántico al nivel de las palabras. O, por ejemplo, también el saber la polisemia o el significado distinto que puede tener una palabra, por ejemplo, la típica banco, ¿verdad? Que banco puede tener distintos significados y que claramente depende del contexto en donde yo estoy leyendo entonces esta palabra. En este sentido, entonces, y ya para ir terminando, nosotros como equipo de investigación estamos trabajando con el equipo de Nancy Cartwright y Ana Taboada de la Universidad de Maryland, en el desarrollo de tareas que nos permitan a nosotros evaluar la flexibilidad cognitiva de dominio lector específico. No solamente la flexibilidad, ¿cierto? Como esta variable cognitiva que podemos evaluar a través de tareas clásicas como el test de clasificación de tarjetas de Wisconsin, sino, por ejemplo, ya un nivel muchísimo más pertinente en el ámbito lector. Entonces, por ejemplo, ellas tienen esta tarea que es bastante sencilla para niveles básicos de desarrollo lector, en los cuales los niños tienen que clasificar tarjetas en función entonces de dos cualidades, ¿sí? Simultáneamente tienen que estar manejando dos cualidades. Tienen que estar manejando la categoría semántica, que es la flor, y la categoría semántica, que es la fruta. ¿Ya? Y entonces clasificar en un eje vertical igualdad de categoría y en el horizontal entonces complementariedad. ¿Ya? Y ser capaces simultáneamente de estar manejando las dos categorías implica un importante componente entonces de esta flexibilidad, ¿cierto? Está bueno, se puede llevar a un nivel un poco más complejo, ¿cierto? Y finalmente el que a nosotros nos interesa es la flexibilidad grafosemántica, ¿ya? Una flexibilidad grafosemántica en la cual tú tienes que atender en el eje, en este caso en el eje horizontal, igualdad de categoría semántica y fonológica, y a nivel vertical, diferencia semántica y también entonces fonológica. ¿Ya? Esa es una tarea que aparentemente es muy sencilla, pero en el caso de los niños que están aprendiendo a leer, pues es un gran reto, ¿cierto? Porque necesitas entonces estar haciendo este switch, este intercambio entre el componente fonológico y el componente semántico. Y esa es precisamente entonces una parte muy interesante de la comprensión lectora, que también eres capaz entonces de estar haciendo ese switch. Nosotros entonces lo que hicimos fue, y ya con esto voy terminando, testear esta hipótesis. Este es un estudio bien interesante en el cual nosotros evaluamos las habilidades de flexibilidad e inhibición de primero básico, ¿cierto? Y después la comparamos con la comprensión lectora de tercero. Y nosotros encontramos, fíjense en la predicción, como tanto la flexibilidad como la inhibición de primer año básico predicen más adelante la comprensión lectora en tercero. Y más interesante todavía es la predicción que tiene esta variable, a través de la fluidez, ¿ya?
Muy interesante entonces es cómo son funciones ejecutivas altamente predictoras, pero más especialmente el papel que tienen en la mediación de otra importante variable como puede ser entonces la fluidez. Bueno, y ya para terminar, obviamente las funciones ejecutivas son una variable que entonces están muy relacionadas con el desarrollo de la lectura, muy especialmente entonces con la comprensión. Adicionalmente, y lo bueno es que las funciones ejecutivas son susceptibles de estimulación. Ya, esto es también algo muy importante porque si sabemos que son relevantes para la comprensión, pudiéramos entonces estimularlas. Hay distintas entonces experiencias que nos hablan acerca de que efectivamente las podemos estimular y no menor también es que mucho del trabajo de estimulación puede ser a través de actividades lúdicas, actividades de juego, que comparativamente, bueno, yo me encargo, yo trabajo también en el tema de desarrollo de aplicaciones tecnológicas, cuando nosotros podemos competir a nuestras aplicaciones con los juegos, pues finalmente los juegos nos ganan, ¿ya? El efecto que tiene la aplicación tecnológica es comparativamente menor al efecto que tiene el trabajo en una interacción con el otro, en la sala de clases, por ejemplo, en el patio con el tablero, y si todavía esa interacción se hace con un mediador, en la perspectiva, por ejemplo, vygotskiana, el efecto que tiene la intervención todavía es muchísimo, muchísimo mayor. Entonces, bueno, tenemos alternativas tecnológicas que nos permiten estimular el desarrollo de funciones ejecutivas. Aquí están estas. Hay también entonces juegos para desarrollar funciones ejecutivas que son los que se ha visto afectan en el sentido positivo, no afectan en términos de que potencian más el desarrollo de estas funciones ejecutivas. Y no menor también entonces la oportunidad de poderlas evaluar a través también de pruebas que sean lo más lúdicas posibles, ¿no? Que es el caso, por ejemplo, de esta batería Yellow Red, que precisamente el martes de la semana pasada pudimos lanzar y que también entonces es un esfuerzo muy interesante para llevar a cabo entonces todo este tema de la evaluación de las funciones ejecutivas. Comprender un texto obviamente va más allá de las palabras. ¿Cierto? Es cierto, hay que decodificar y hay que decodificar con una buena fluidez, pero eso no basta. Implica también entonces trascender más allá del sentido que tienen las palabras, el significado y lo polisémico que puede ser. Y cómo a final de cuentas también el comprender un texto es ser capaz de ponerte en la perspectiva de ese otro, de ese autor entonces, por ejemplo, lograr generar una inferencia. Y claramente eso también tiene un aporte muy importante en términos de ¿qué? De nuestra flexibilidad cognitiva. Entonces, bueno, algo muy importante y no menor, el poder entonces comprender un texto tiene que ver con el sentido, el contexto en el cual lo estás leyendo, nuestras experiencias en el mundo y no menor también entonces tratar de comprender cuáles son las intenciones que tiene entonces ese otro. Oigan, pues muchísimas gracias. Y ya parece que el tiempo ahora sí se nos agotó y completamente. Hasta me habré pasado seguramente algunos minutos. Me dijeron que tenían ahí una cosa de evaluar. Así que también me dijeron que les encargara eso, que evaluaran. Muchísimas gracias, que estén todos muy bien y hasta luego.